Patricia. Buenas noches, doctorita. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Bien, a medida que se vayan incorporando sus compañeros, vamos a repasar un poco el contenido de nuestra materia. O bueno, de nuestra unidad temática, mejor dicho. Estamos estudiando lo que es ya las acciones de defensa a partir de lo que es a partir de lo que es el control, el estudio del control de constitucionalidad. En este caso hemos empezado por el control normativo. Les recuerdo, bueno, nosotros estamos estudiando lo que es ya de este tema en adelante, cómo es que ejerce, ya de una forma más pragmática, viéndolo a partir de las acciones constitucionales, cómo es que el Tribunal Constitucional ejerce el control de constitucionalidad en sus tres ámbitos. El ámbito normativo, referido al control de constitucionalidad sobre las normas, el control competencial, que es el control que se ejerce sobre el ejercicio del poder político, y el control tutelar, que es el ejercicio, que es el control que se realiza sobre la defensa, promoción, protección de los derechos humanos y derechos fundamentales. Ahora estamos estudiando el primer ámbito, que es el control normativo. En esta unidad temática, referir las normas comunes a las acciones de inconstitucionalidad. Hemos empezado hablando, estableciendo cuál es el contenido, cuál es el alcance del control preventivo a priori de constitucionalidad y el control correctivo o a posteriori. Nuevamente les recuerdo que cuando se ejerce... Doctorita, está entrecortado. Ya. A ver, un minutito. Voy a chequear el tema del Wi-Fi entonces. Sí, me dio... Aparentemente está bien. Sí, qué raro, me sale conexión inestable y estoy con Wi-Fi. La conexión está mal desde esta mañana, doctora. Comteco, ¿verdad? Porque mientras estaba de retorno, un rato estaba viendo las redes sociales y a dos amigos protestando ampliamente contra Comteco. Yo he visto hasta unos 10 amigos que protestaban. ¿Saben si con tema de datos está todo normal? Porque lo puedo conectar con los datos de mi celular, si no, de Intel. Sí, doctora, el tema de los datos está bien. Datos, ya, entonces lo voy a vincular a los datos. Bueno, ¿ahorita me están escuchando bien o sigue entrecortado? No,
Se le escucha, doctora. Ya, de todos modos voy a hacer el reconocimiento de los datos para si escuchan entrecortado, me avisan por favor para que inmediatamente lo vincule a mi celular que es Entel y pues Ya, de alguna manera pues sobrellevemos la clase. Bien, entonces les decía, hablando, ya aquí recordando, porque entiendo que un poco de casi una semana estamos retomando el avance. Bueno, les recuerdo lo que estuvimos viendo respecto al control normativo de constitucionalidad. Y como ustedes ya han visto, pues el control normativo se hace en dos ámbitos o en dos momentos. Bueno, no en dos momentos porque no es uno consecuencia del otro, sino puede darse en dos ámbitos. Uno de forma preventivo y otro de forma correctivo. Preventivo cuando la norma, o llamado también a priori, cuando la norma no es parte del ordenamiento jurídico. De hecho, que es por eso que el control se realiza al proyecto de disposición legal, no una norma que ya forme parte del ordenamiento jurídico, sino al proyecto o borrador. Proyecto quiere decir como un borrador de la disposición legal. Por eso es que las acciones constitucionales en el ámbito preventivo son consultas sobre proyectos de ley, consultas sobre tratados y convenios internacionales, consultas sobre preguntas de referéndum, entre otros. Luego hemos visto lo que es el control correctivo o a posteriori de constitucionalidad, que ya es el control que se realiza sobre las disposiciones legales vigentes, es decir, aquellas que ya forman parte del ordenamiento jurídico y su alcance pues a leyes generales, reglamentos, resoluciones no judiciales de carácter normativo. Hemos visto cuál es el parámetro de constitucionalidad, es decir, con qué vamos a contrastar las normas del ordenamiento jurídico. Y dijimos que es pues con la Constitución, entendiendo que la Constitución contiene normas axiológicas, normas dogmáticas, normas orgánicas. Cuando hablamos de normas axiológicas, hablamos pues que la Constitución contiene valores supremos, principios fundamentales. Cuando referimos normas dogmáticas, entendemos que la Constitución pues contiene derechos fundamentales, garantías constitucionales y deberes de las personas. Y las normas orgánicas de la Constitución están referidas a la estructura y organización del Estado, estructura política, económica, jurídica, social, etcétera. También, pues, es un parámetro de constitucionalidad las normas formalmente constitucionales y las declaraciones, tratados, pactos o convenios internacionales en materia de derechos humanos. La anterior clase hemos visto lo que es ya de forma concreta, empezamos a estudiar las acciones constitucionales. Hemos empezado con la acción de inconstitucionalidad abstracta. La acción de inconstitucionalidad abstracta, Doctora, ¿sí? está entrecortado. Oh, ya, ahora sí lo vinculo entonces a mi celular. Sí, aparentemente ya tengo mejor señal con los datos. ¿Me escuchan bien? Mejor, doctorita. Sí, muy bien. Qué bueno, perfecto. Justo cuando yo iba a empezar con el avance, porque hasta antes solamente hemos repasado. Bueno, les decía, hemos empezado, ahora vamos a estudiar, bueno, ya hemos visto la acción de inconstitucionalidad abstracta, ahora vamos a ver lo que es la acción de inconstitucionalidad concreta y el recurso contra tributos. Estas tres acciones constitucionales, les repito, acción de inconstitucionalidad abstracta, acción de inconstitucionalidad concreta y el recurso de contra tributos, son acciones constitucionales que forman parte, sí, del control normativo de constitucionalidad, pero que es el control normativo correctivo o a posteriori. Es decir, son acciones constitucionales dentro de este ámbito de control de constitucionalidad que se van a realizar pues para plantear la inconstitucionalidad de normas que ya son parte del ordenamiento jurídico. Luego de este tema, bueno, vamos a ver lo que vimos más antes, bueno, lo que hemos empezado hablando en esta unidad temática, que es el control preventivo a priori, referido a las consultas. Ahorita estamos viendo dentro del ámbito normativo de constitucionalidad
en un momento correctivo o a posteriori las 3 acciones constitucionales previstas por la Constitución. Es decir, las acciones constitucionales que se plantean para contrarrestar o expulsar, si así amerita, las normas del ordenamiento jurídico, es decir, ya las disposiciones legales en vigencia que son contrarias a la Constitución. Hemos hablado sobre la acción de inconstitucionalidad abstracta. Dijimos que es un proceso constitucional de tramitación especial en el que se somete a juicio de constitucionalidad una disposición legal para verificar su compatibilidad e incompatibilidad con la Constitución. Es un proceso a través del cual pues, se somete a un juicio de constitucionalidad todas las normas del ordenamiento jurídico que puedan ser contrarias a la Constitución, en la que se establezca una aparente inconstitucionalidad. Y aquí nuevamente quiero recalcar algo que les iba diciendo. Se presume que toda norma que es parte del ordenamiento jurídico es constitucional. No se puede decir que una norma es inconstitucional en tanto el Tribunal Constitucional no lo declare expresamente en una sentencia. Por lo tanto, mientras hablemos de una norma que aparentemente contradiga a la Constitución, pues nos vamos a referir así, una norma aparentemente contraria a la Constitución. Es casi lo mismo la acción de inconstitucionalidad abstracta que lo que vamos a ver ahora, la acción de inconstitucionalidad concreta. Mucho no voy a repetir cuál es el tratamiento, la tramitación y en qué consiste la acción de inconstitucionalidad abstracta, porque, bueno, a manera de repaso, en realidad lo vamos a avanzar viendo lo que es la acción de inconstitucionalidad concreta. Pero lo que sí quiero recordarles, lo que varía de la acción de inconstitucionalidad abstracta de la concreta es la legitimación, primero la legitimación activa. Porque la acción de inconstitucionalidad abstracta, la legitimación activa, o mejor dicho, la facultad para interponer esta acción se reconoce a determinadas autoridades y así lo establece el artículo 202, parágrafo 1 de la Constitución y el 74 del Código Procesal Constitucional, de manera que pueden interponer una acción de inconstitucionalidad abstracta el presidente o presidenta del Estado, senadores y diputados, los legisladores de las entidades territoriales autónomas. Vale decir, si hablamos de una entidad territorial autónoma departamental, los miembros de la Asamblea Legislativa Departamental. Si estamos hablando de la entidad territorial autónoma municipio, van a ser pues los concejales del determinado municipio. Eso se refiere con legisladores de las entidades territoriales autónomas. También las MAES, las máximas autoridades ejecutivas de las entidades territoriales autónomas, el gobernador, el alcalde y, bueno, finalmente el defensor del pueblo. Solamente estas autoridades. Ahora, ¿por qué se habla de una acción de inconstitucionalidad abstracta? Porque se cuestiona una norma, una ley, un reglamento, un estatuto, etcétera. Se cuestiona esa norma, pero es un cuestionamiento que no está vinculado a un caso concreto. Y eso es lo que lo diferencia de lo que vamos a ver a continuación, que es la acción de inconstitucionalidad concreta. En la abstracta, esa aparente inconstitucionalidad que puede identificar cualquiera de estas autoridades sobre cualquier norma no está vinculada a un caso concreto. Por eso es que también no es una potestad imperativa, no es obligación de estas autoridades interponer una acción de inconstitucionalidad abstracta. El hecho de que no lo hagan no quiere decir que estén incumpliendo alguna función, pero sí se les reconoce esa facultad. Y se dan casos en los que legisladores, senadores, alcaldes cuestionan cierta norma y pues plantean una acción de inconstitucionalidad abstracta, pero es una acción que nace por esa aparente duda que tienen y plantean ese juicio de constitucionalidad sobre esa norma, pero no está vinculado a un caso concreto. Contrario
a lo que es la acción de inconstitucionalidad concreta. Les repito, no estoy repitiendo el trámite o el procedimiento de la tramitación de la acción de inconstitucionalidad abstracta porque es bastante similar a la concreta. Entonces, directamente con la breve aclaración que acabamos de realizar, vamos a avanzar lo que es la acción de inconstitucionalidad concreta, que en esencia es lo mismo que la abstracta y lo que vamos a ver después, el recurso contra tributos. El fin último es expulsar del ordenamiento jurídico aquellas normas que sean incompatibles con la Constitución, sanear el ordenamiento jurídico. La acción de inconstitucionalidad concreta es un proceso constitucional que tiene la finalidad de someter al control de constitucionalidad una disposición legal sobre cuya constitucionalidad o dudas de su constitucionalidad surge razonable y fundadamente. A diferencia de la abstracta, en aquellos casos concretos en los que deba ser aplicada para resolver un proceso judicial o administrativo. Esa es la diferencia, es concreta, surge esa duda sobre la aplicación de una ley cuando se la deba aplicar para un proceso judicial o administrativo, lo que diferencia de la acción de inconstitucionalidad abstracta. Dice abstracto porque no está vinculado a un caso concreto. En cambio aquí, como su nombre lo indica, es una acción de inconstitucionalidad concreta. ¿Por qué? Porque la duda sobre la constitucionalidad de una norma pues nace a partir de su aplicación a un caso, a un proceso, ya sea judicial o administrativo, pero concreto. ¿A objeto de qué? A objeto de que el órgano competente, en este caso, el órgano competente, que es el Tribunal Constitucional, vaya a someter a un juicio de constitucionalidad esa norma para verificar su compatibilidad con la Constitución. En resumen, es un proceso constitucional de control de una disposición legal aplicable a un caso concreto. Eso es lo que lo diferencia de la acción de inconstitucionalidad abstracta. Por ejemplo, un tipo penal. Por ejemplo, el tipo penal de prevaricato, que por cierto yo me he cuestionado sobre su constitucionalidad, por eso es que quiero dar ese ejemplo. Imagínense que una autoridad judicial, ¿qué es el prevaricato? Es aquel tipo penal por el cual se puede sancionar a una autoridad judicial por emanar por emitir resoluciones contrarias a la ley. Es el tipo penal de prevaricato. Eso se inicia exclusivamente a las autoridades judiciales, es decir, a los jueces. Personalmente, yo me he cuestionado sobre la constitucionalidad del tipo penal de prevaricato. ¿Por qué? Porque, entendemos, si llegan a pasar conmigo argumentación jurídica, esto lo van a entender porque, pues, hay que entender que hoy en día vivimos en un estado constitucional, no un estado legislado de derecho. Y en un estado constitucional, la norma suprema es la Constitución, no la ley. Una Constitución que irradia todo el ordenamiento jurídico, de manera que una autoridad judicial no es un mero aplicador de la ley, sino que es un intérprete de la norma, es un intérprete de la ley, no es un mero aplicador. Cuando hablamos de un estado legislado que tuvo su vigencia hasta mediados del siglo XX, en realidad hasta la segunda década del siglo XX, una autoridad judicial no podía interpretar ni cuestionar la norma, simplemente la aplicaba. Pero cuando hablo de norma, me refiero a una ley, no a la Constitución. En lo que es un estado legislado, no sé si algo de esto han visto en Constitucional 1, cuando pasaban con el profesor Santos, o de repente en Introducción al Derecho, no dudo en Introducción al Derecho, pero si lo vemos conmigo, si pasan conmigo argumentación jurídica, esto lo vamos a ver con profundidad. En un estado legislado de derecho que estuvo vigente, si lo queremos poner en términos temporales, hasta la segunda década del siglo XX, la Constitución era una mera declaración. No era una norma jurídica, ni mucho menos la norma suprema. Era un mero pacto social.
La norma suprema era la ley. La Constitución no tenía fuerza normativa. De manera que si había un código penal que dice el que matare, otro tipo penal, el que robare será sancionado con 20 años de presidio y la mutilación del brazo derecho, se aplicaba ciegamente esa norma. Consecuentemente, si había un caso, por ejemplo, de que una persona, un sujeto, por extrema necesidad haya robado 2 piezas de pan, iba a ser sancionado con aquello. No necesariamente es justo y no es proporcional, pero la ley es ley. En un Estado legislado de derecho rige el aforismo, dura lex, ser lex. Dura es la ley, pero es la ley. De manera que se ocurrían casos como el que les acabo de contar, que había una persona que por extrema necesidad robaba 2 piezas de pan, pues se le llevaba ante la autoridad judicial decía, aquí la norma, el Código Penal dice que el que robare será sancionado con 20 años de presidio y la mutilación del brazo derecho. Y esta persona ha robado 2 piezas de pan. Y ese sujeto puede decir, pero señor juez, yo lo he robado por extrema necesidad, no con la intención de hacer daño. La sanción que se me quiere aplicar es improporcional, es extremadamente gravosa. Finalmente quiero reparar, aunque sea, pero no me sancionen, no me corten el brazo derecho y no quiero parar en la cárcel 20 años porque ¿qué va a hacer de mi familia? Y como un juez no era intérprete de la norma, decía, no, la ley dice esto y se aplica. Dura es la ley y es la ley. Y así a la persona que, digamos, robaba con esa intención o causando grave daño, era sancionada de la misma forma que el sujeto que les acabo de explicar. Bueno, eso a manera de ejemplo para que entiendan lo que es un Estado legislado. Hoy en día vivimos en un Estado constitucional en el que la autoridad judicial no es un mero aplicador de la ley, y eso no lo entienden muchos jueces, es un intérprete de la norma. Pero ¿cómo tiene que interpretar la norma? No a su libre discrecionalidad, no a su libre criterio, sino desde y conforme con la Constitución. De manera que hoy en día, para muchos vivimos en una etapa del neoconstitucionalismo o el nuevo constitucionalismo, la autoridad judicial es el nuevo creador del derecho, en sentido de que pues un juez puede apartarse de aplicar una norma cuando ésta pueda contradecir a la Constitución, es decir, cuando pueda atentar valores supremos, derechos fundamentales de los sujetos procesales. Entonces, no está sometido ciegamente a la ley, sino el sometimiento de una autoridad judicial es a la Constitución, pero no solamente a la Constitución, sino al bloque de constitucionalidad. Obviamente, si una autoridad judicial va a emitir un fallo en el que se decida apartar de la ley para aplicar la Constitución, tiene que argumentar, tiene que fundamentar, motivar su resolución, y bueno, eso es lo que vemos de hecho en la materia de argumentación jurídica. Pero ¿cuál es el punto al que quiero llegar? Si se entiende que vivimos en un Estado constitucional de derecho, a criterio personal, el tipo penal de prevaricato, pues es inconstitucional. ¿Por qué? Porque se reconoce esa facultad a la autoridad judicial de apartarse de aplicar la ley para dar vigencia a la Constitución, obviamente a través de una resolución debidamente motivada y fundada y razonablemente fundada en derecho, pero puede apartarse. De manera de que si tenemos un tipo penal de que se va a sancionar a una autoridad judicial por emitir fallos contrarios a la ley, es un tanto contradictorio, ¿no? Entonces, bueno, si nos da un poco de tiempo, podemos analizarlo un poco más el tema si es que les interesa, si no, dejo también a criterio suyo aquel criterio personal que tengo. Pero bueno, por eso quería explicarles un poquito por qué uso este ejemplo. Pero en realidad, para entender la acción de inconstitucionalidad concreta. Por ejemplo, si se está sancionando una autoridad judicial por la comisión del tipo penal de prevaricato y uno de ustedes, por ejemplo, es el abogado de la autoridad judicial y se cuestiona sobre la constitucionalidad de ese tipo penal, pues puede solicitar al juez interponga o promueva una acción de inconstitucionalidad concreta. Pero se dan cuenta,
al punto al que voy, o bueno, un poquito voy a aterrizar porque les he dado el criterio de por qué considero que el tipo penal es inconstitucional, pero un poquito me he apartado de nuestro tema central. Les decía que la acción de inconstitucionalidad concreta es un proceso de control de constitucionalidad sobre una disposición legal aplicable a un caso concreto. Supongan que su cliente es un juez. Hoy en día los jueces contratan abogados porque constantemente están siendo objetos de denuncias, con y sin razón. Pero supongan que su bufete visita una autoridad judicial y les dice cierto sujeto procesal de un proceso cuyo trámite estaba en mi despacho, me inicia un proceso penal por la supuesta comisión del tipo penal de prevaricato. Y ustedes como abogados, bueno, asumen la defensa de esa autoridad judicial, pero cuestionan y dicen, ¿pero por qué se le está sancionando a usted? ¿O se le va a investigar o se le va a aplicar este tipo penal? Si este tipo penal aparentemente es inconstitucional, porque entendiendo que vivimos en un Estado constitucional de derecho, si usted va a fundamentar una resolución en la que se decida apartar de la aplicación de una ley para aplicar la Constitución, y eso se les reconoce, pues no debería sancionársele por este tipo penal. Es más, este tipo penal termina siendo inconstitucional. Y así puede darse muchas veces en las que en la aplicación de un caso concreto, cuando analicen con profundidad ese tipo penal o una norma, cualquier otra norma que pueda aplicarse a un proceso, y no solamente judicial, sino también administrativo, se cuestionan sobre esa norma, entonces pueden solicitar que se promueva la acción de inconstitucionalidad concreta. Ahí su nombre, concreta. ¿Por qué? Porque es vinculado a un caso concreto. En el ejemplo que les decía, pues ustedes pedirán que la autoridad judicial que está tramitando, ante quien se tramite este proceso penal por el delito de prevaricato, pues promueva esa acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque ese tipo penal está siendo aplicado a un proceso, a un caso en concreto. Por eso es que aquí, como ven en pantallas en la parte del concepto, dice, ¿no? Es una vía concreta de control de constitucionalidad vinculada a un proceso judicial o administrativo. Pero eso es lo que diferencia, y espero se me entienda, de la acción de inconstitucionalidad abstracta. En la concreta se va a impugnar se va a someter a juicio de constitucionalidad una disposición legal, pero una disposición legal que está siendo aplicable a un caso concreto, lo que es contrario a la acción de inconstitucionalidad abstracta, que se somete a juicio de constitucionalidad una norma, pero que no está siendo aplicada a ningún caso. Por eso uno es abstracto y el otro es concreto. ¿Cuál es el objetivo de la acción de inconstitucionalidad concreta? El objetivo es la verificación de la compatibilidad o incompatibilidad de las disposiciones legales, pero que están siendo aplicables a un caso concreto. Ahora bien, algo que es importante aclararlo. Cuando se promueve esta acción de inconstitucionalidad concreta aplicable a un caso concreto, simplemente se va a limitar esta acción en analizar si esa norma, en el ejemplo que les decía, si ese tipo penal es constitucional o inconstitucional. Simplemente eso. Para nada la jurisdicción constitucional va a ver el proceso en sí. Por ejemplo, como ven en pantallas, no se analiza ni se considera elementos de hecho ni derechos controvertidos en el proceso judicial o administrativo, ni se revisa los fallos judiciales. No se revisa nada del proceso. Erróneamente, cuando a veces promueven una acción de inconstitucionalidad concreta, en el memorial de planteamiento de acción, erróneamente menciona, ¿no? Que además durante el proceso judicial se ha aprendido de forma ilegal a mi cliente, que mi cliente ha estado más de 48 horas aprendido, siendo que debería estar solamente unas 24 horas. Eso no le interesa al Tribunal Constitucional. Si bien es aplicable a un caso concreto, al Tribunal Constitucional no le interesa qué es lo que pasa en el caso concreto. Lo único que va a hacer el Tribunal Constitucional es limitarse a ver si esa norma, objeto de control de constitucionalidad a través de esta acción de inconstitucionalidad concreta, es o no compatible con la Constitución. No le interesa sobre el trámite
del proceso en sí. Eso tengan en cuenta, porque erróneamente cuando están promoviendo al Tribunal Constitucional le están contando antecedentes del caso, incluso cuestiones procesales, que se ha llevado a audiencia de aplicación de medidas cautelares, que se ha aplicado este tipo de medidas cautelares de carácter real. Eso no le interesa al Tribunal Constitucional, sino simplemente se va a limitar a revisar si esa norma es o no compatible con la Constitución. Aquí me adelanto para decirles quiénes realizan esta acción de inconstitucionalidad concreta. Vamos a ver un poquito más adelante el tema de la legitimación activa, pero quiero adelantarme para que se me entienda también lo que más antes vamos a ver. Se va a promover esta acción de inconstitucionalidad concreta cuando hay una duda razonable sobre la inconstitucionalidad de una norma aplicable a un caso concreto. Pero ¿quién promueve esa acción de inconstitucionalidad? No es la parte. En el ejemplo que les decía, si digamos ustedes son abogados de esa autoridad judicial a quien le están interponiendo un proceso penal por el tipo penal de prevaricato, y ustedes como parte demandada tienen esa duda sobre esa constitucionalidad de esa norma, no interponen de forma directa la acción de inconstitucionalidad concreta. ¿Qué es lo que hacen? Piden al juez que está tramitando ese proceso promueva esa acción. De manera que esta vía de control concreto de constitucionalidad está abierta a todos los jueces y tribunales que integran el órgano judicial o aquellas autoridades administrativas que sustancian los procesos administrativos. Lo vamos a ver unos minutitos de forma más detallada, pero me adelanto en decirles que quienes van a promover esto es la autoridad judicial que tendría que aplicar esa norma, no la parte que le está solicitando o no la parte que se vería afectada. En este ejemplo, si ustedes se ven afectados por la aplicación de esa norma, le piden al juez que promueva la acción de inconstitucionalidad concreta. O si es un proceso administrativo, le piden a la autoridad administrativa. A ellos se les reconoce. De manera que tampoco en la acción de inconstitucionalidad concreta no son los ciudadanos quienes de forma directa pueden promover esta acción. Les repito, va a ser la autoridad, ya sea judicial o administrativa, que tenga que aplicar esa norma para resolver ese caso. Bueno, eso lo vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Condiciones de admisibilidad. ¿Qué nos dice? ¿Qué requisitos pide el Código Procesal Constitucional para que pueda ser admitida esta acción de inconstitucionalidad concreta? Primero, la existencia de una duda razonable y fundada sobre la constitucionalidad de la disposición legal aplicable al caso concreto. Esta acción solo será promovida, solo y únicamente va a ser promovida en aquellos casos en los que al tramitarse un proceso judicial o administrativo surja en el juez, tribunal o la autoridad administrativa y en su caso en una de las partes que intervienen en el proceso una duda razonable respecto a la constitucionalidad de la disposición legal que va a ser aplicada para resolver alguna causa principal. Es decir, que va a ser aplicable para resolver alguna cuestión, no solamente principal, puede ser accesoria dentro del proceso. Entonces, una primera condición para que sea admisible es la existencia de una duda razonable y fundada sobre la constitucionalidad de la disposición legal, pero aplicable a un caso concreto. También otra condición es la vinculación necesaria entre la validez constitucional de la disposición legal que será impugnada con la decisión que deba adoptar la autoridad judicial o administrativa en ese caso concreto. ¿Qué quiere decir? Que la decisión que deba adoptar el juez, tribunal o autoridad administrativa deba depender de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la disposición legal. Esto quiere decir que la acción solo va a proceder
cuando la disposición legal sobre cuya constitucionalidad exista duda, tenga que ser necesariamente aplicada a la resolución del caso concreto que se está dilucidando en un proceso judicial o administrativo. Es decir, tiene que haber esa vinculación entre esa norma aparentemente inconstitucional y la resolución que va a emitir la autoridad judicial, de manera de que depende de esa norma que va a aplicar el resultado. Esa es la segunda condición. Cortado, doctora, no se escuchó nada. Ya, a ver, sí, justamente me apareció conexión inestable. A ver, me voy a saltar a la tercera condición de admisibilidad y ahorita voy a hacer una pausa porque me quedan 2 minutitos y en nuestra segunda sesión, nuestra segunda parte, voy a repetir esta parte de condiciones de admisibilidad. Una tercera condición de admisibilidad es que la duda ha de ser relevante para la resolución del